That's equally valuable. Yes. Hola, soy Luis Jaramillo. Actualmente dirijo la cadena COPE en Valladolid, mi casa, en la que llevo trabajando casi 30 años y en la que he aprendido prácticamente todo lo que sé de radio. Os voy a tratar de contar, en esta oportunidad que me da Tribuna, nuestra vida aquí en la COPE y mi vida particular, mi vida profesional en particular. Espero no aburriros ni ser, como comentaba hace unos minutos, un abuelo cebolleta que os pueda aburrir con las anécdotas, con las vivencias que hemos sentido allí, en ese micrófono, que es cada día el motivo de nuestro trabajo. Tarde de Viernes Santo en Castilla y León. Tarde de túnicas enlutadas. Tarde triste en esta comunidad que con austeridad y en silencio entierra el cuerpo de Cristo. Esta región vive hoy, toda entera, sin excepción, la muerte de Cristo y realiza el santo entierro. Es un hecho del que se ha percatado muy poca gente, de cuantas se encuentra en estos momentos aquí, más de 1000 personas calculamos en estos momentos. Un grupo de jóvenes ha entrado con una gran pancarta completamente morada en la que se puede leer claramente contra las autonomías. Luis Jaramillo es otra de nuestras voces de Valladolid con una carrera más que digna de contar. Y es que el actual director de Cadena COPE Castilla y León terminó en la radio por casualidad después de estudiar medicina. Como él mismo dice, su pasión por las ondas terminó por inocularse en su cuerpo, de manera que al final prevaleció la profesión que más le atraía. Zamorano de nacimiento, la Semana Santa le dio la oportunidad de matar el gusanillo de la radio hasta que pudo dar el salto a Valladolid, donde ha desarrollado toda su carrera. Un pequeño paréntesis en Burgos le trajo de nuevo a la capital de Castilla y León, donde hoy nos cuenta su historia de más de 30 años en la profesión. Yo empecé en el mundo de la radio muy pronto. Empecé en plena época del régimen de Franco, porque mis primeros pasos en la radio fueron en Radio Popular de Zamora, allá por el año 1972 o 73, y siempre relacionados con lo poquito que se podía hacer entonces en la radio, que eran reportajes sobre cosas y hechos que sucedían en la ciudad. Y hablar de Zamora es hablar de su Semana Santa. Así empecé yo, haciendo reportajes y programas sobre la Semana Santa de Zamora. La radio a mí me gustaba fundamentalmente por su aspecto técnico. Siempre me han llamado la atención mucho los cacharros, todos los aparatos, y en la radio, yo me acerqué a la radio porque me maravillaba aquello de que se pudiera transmitir a través de las ondas la voz y la pudiéramos escuchar en un aparato que entonces tenía un puesto muy destacado en el hogar. No había más que una sola televisión. En el año 78 yo tengo que decidir hacer una carrera. Me hubiera gustado hacer ingeniería de telecomunicaciones, pero éramos 4 hermanos. Mis padres eran funcionarios. Mi padre era funcionario porque trabajaba, mi madre estaba en excedencia. Coincidíamos los hermanos estudiando y tenía que hacer una carrera en Salamanca. Opté por hacer medicina, carrera que me apasiona y que terminé con bastantes buenas notas, además, debo decirlo. Pero el virus de la radio ya se había inoculado en mi organismo allá por segundo o tercero de carrera, cuando los fines de semana que yo no los utilizaba para quedarme en Salamanca, sino para volver a Zamora a estar dentro del mundo de la radio. Tuve una propuesta de esta casa, de la COPE en Valladolid, para poderme venir a sustituir a un gran periodista y un gran amigo, como es Quintín Rodríguez. Me presenté a aquella propuesta, aquella especie de oposición, vamos a llamarlo de esa forma, me la dieron y desde entonces me vine a Valladolid y mi vida ha estado ligada siempre a la radio, a la cadena COPE y fundamentalmente a Radio Popular de Valladolid, COPE Valladolid, lo que llamamos COPE Valladolid. Toda una vida en la COPE, esta es mi casa, me siento parte de la casa, iba a decir casi parte del mobiliario de la casa. Pero la verdad es que ha sido una vida, o es una vida apasionante. Ahora mucho más dura, porque es mucho más difícil, pero ha sido una vida en la cual he ido aprendiendo, he ido forjando mi personalidad dentro del mundo de los medios de comunicación y he sentido un gran agradecimiento porque me ha permitido acercarme a conocer a mucha gente, a muchas personas que me han dejado un gran recuerdo y que me han enseñado muchas cosas que luego las he podido aplicar a mi vida. Una cosa es el periodismo y otra cosa es la comunicación. Es decir, yo creo, y soy un auténtico defensor de que no haya intrusismo. Puede parecer un contrasentido,
pero las circunstancias entonces eran otras completamente diferentes. Si tú tenías una carrera superior, si llevabas una serie de años trabajando en la profesión y acreditabas que eras un profesional, que es lo que nosotros somos, o lo que yo me considero, un profesional de la materia, pues podías acceder a ese registro de periodistas. Las circunstancias cambiaron. Yo creo que la formación es absolutamente fundamental y creo que hoy día, para ser un buen periodista hay que tener una muy buena formación, porque hay muchos medios, hay muchos inputs que nosotros no teníamos entonces y que fuimos ganando con la experiencia y que son imprescindibles para el campo de la comunicación. La Semana Santa, para mí, digamos que es una parte que conjuga perfectamente el trabajo, el ocio y el orgullo. Mientras que para mí la información, el latir con el día a día, ver lo que sucede, contar a la sociedad lo que se produce, contar cada vez más historias de carácter social, más vivencias. El otro día me decía una persona, en un pueblo de Castilla y León, en un pequeño pueblo de Castilla y León, dentro de unos meses nacerá un niño y hace 20 años que no nacía un niño en ese pueblo. Me parece que son historias que tenemos que contar y esas son fundamentalmente las que a mí ahora me gustan. ¿Qué queda de la radio? Podríamos decir. La radio ha cambiado muchísimo. En este estudio en el que nos encontramos es lo más parecido que hay a la radio en la que nosotros empezábamos, pero la radio ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de esa radio intimista, cercana, apegada a la calle, casi de 12, 13 horas al día de programación local, a una radio mucho más global, mucho más en cadena, mucho más de abordar problemas y cuestiones generalistas, y con un reducto local, y digo la palabra reducto porque es un poco de radio local que sigue manteniendo el espíritu cercano a los ciudadanos. Yo creo, evidentemente, que esto ha tenido mucho que ver con el avance tecnológico, ha tenido mucho que ver con la crisis económica, con el florecimiento de nuevos medios de comunicación. No olvidemos que para la radio la podemos mejorar técnicamente muchísimo, pero al final siempre va a tener que haber un periodista y siempre va a tener que haber un técnico que maneje los aparatos. Sigue manteniendo una esencia, sigue siendo la voz desde un micrófono, desde un emisor a un receptor, sigue siendo la gran compañera, sigue siendo la gran aconsejadora, sigue siendo el medio de más credibilidad. Claro, yo creo que la radio tiene que vivir un proceso de cambio y de adaptación a los nuevos tiempos. Todos hacemos lo mismo, todos hacemos un gran magazine que dura lo mismo, que además tiene una parcelación local exactamente, o regional, ahora en el concepto regional, prácticamente idéntica. Hacemos un magazine local en las mismas horas, hacemos los informativos regionales en las mismas horas, los informativos nacionales en las mismas horas, los espacios deportivos en las mismas horas. Es decir, es como si hubiéramos mimetizado que la audiencia solo quiere un modelo de radio, y si no, se va la música. La radio es mucho más lenta que la televisión. Es decir, en la televisión lo que no funciona se quita y se acabó. En la radio se aguantan tiempos y temporadas enteras para saber si un programa funciona o tiene capacidad de crecimiento. Valladolid es otra ciudad. Yo la definiría, cuando yo vine a Valladolid yo tenía la sensación de que Valladolid, que era una ciudad que ya empezaba a mejorar, la democracia sin duda trajo una gran mejora de nuestras ciudades, pero seguía siendo una ciudad oscura, una ciudad un poco triste. Ha pasado a ser una ciudad mucho más abierta, a ser una ciudad mucho más moderna, a ser una ciudad de referencia en el conjunto de la sociedad española. Además, el vallisoletano tiene para mí una ventaja sobre el resto de los ciudadanos de Castilla y León. Es mucho más abierto, sin abandonar su carácter localista. Los castellano-leoneses somos muy provincianistas, muy localistas. Los zamoranos también, y yo lo soy en alguna medida, lo reconozco, pero me admira que el vallisoletano es mucho más abierto en ese contexto. Digamos que aquí en Valladolid vivimos mucha gente de fuera, que no nos sentimos nada extraños y nos sentimos parte de la sociedad de Valladolid. Yo creo que si al final los signos de mejoría que vemos en la crisis se terminan por consolidar y nos lo terminamos de creer todos, porque yo creo que hay dos crisis, una crisis de verdad que es una crisis económica y otra crisis de coco en la que estamos absolutamente metidos en ello, la ciudad retomará otra vez la vida que tenía hace 3 o 4 años y que hacía ver a Valladolid como una ciudad dinámica y como una ciudad de referencia en el mundo nacional. A la búsqueda de su futuro, un futuro que yo creo que tiene asegurado, porque yo creo que el medio es un medio cálido como pocos. La inmediatez ya está en manos de muchos medios de comunicación, en manos de muchas plataformas, pero la radio sigue siendo el medio cálido, sigue siendo el compañero de viaje, sigue siendo aquel al que puedes tener como compañero y poder hacer otras cosas.
poder realizar otros trabajos, poder conducir. Lo que tenemos hoy en medios de comunicación será muy diferente el panorama a lo que tengamos dentro de unos pocos años, apenas un par de años o tres años. La radio va a seguir estando ahí, porque la radio nunca muere. Las señales horarias. Siempre digo a la gente que hay que ser puntual porque dice, pues llegar un poco tarde no importa. Digo, si llegas 5 segundos tarde el boletín informativo ya habría pasado. El que el periodista tiene antes de entrar a hacer el informativo. Todo siempre deprisa. Mira que te tiras toda la mañana preparándolo y al final siempre estás corriendo. Y cuando no, te cambian la información. La actualidad manda. Una anécdota, pues mira, cuando empezamos a hacer las emisiones en Popular FM, lo que soy Cadena 100, en aquella frecuencia, salíamos del informativo de la onda media y nos íbamos a poner discos en la frecuencia modulada. Y había también técnico. Entonces, a mí me gustaba guardar los sonidos que utilizaban los informativos durante la semana. Y entonces disponía todas las cintas encima de la mesa y según iba viendo el informativo iba seleccionando las cintas. Entonces me abrió paso el técnico y dije, son las 8:05 de la mañana, bienvenidos al despertador de Popular FM, vamos a comenzar con nuestro primer tema musical. Entonces yo me paré ahí, cogí las cintas, empecé a mirar y no encontré el primer sonido. Y dije, en voz alta, dije, empezamos de cojones. Y salió antena. Directamente me quedé lívido. Ahora, sin duda, me hubiera gustado contar la noticia de que ha acabado la crisis y las cifras del paro mejoran y mejoran de verdad. Mi vida.